Nuestra empresa fue elegida para diseñar un puente con fechas innovadoras. Este puente debe resistir bastante peso, ya que por ahí va a pasar un gran tráfico vehicular y será construido para conectar dos municipios que están separados por un río. ¿Qué es una cerca? Una cerca es la unidad estructural que soporta cargas. Se elaboran a partir de estructuras estables y rígidas. Ejemplos de polígonos como triángulos, cuadrados, octágonos, pentágonos, etc. Los componentes de una cercha son los nodos, donde se concentran las cargas de la cercha, los polígonos, que son las figuras que comprenden las cerchas. Estas pueden ser triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc. Los ángulos son el espacio que está comprendido entre las dos líneas de los polígonos. Entonces los ángulos pueden ser internos o externos. Normalmente se miden los ángulos internos de las figuras o de los polígonos. Dos grandes ejemplos de cerchas se pueden observar en los puentes y en las cerchas de las cubiertas. Las cerchas de los puentes hacen parte de la estructura, soportan cargas pesadas y hacen su fuerza de comprensión, mientras que las cargas en las cubiertas soportan menos peso, sin embargo también soportan las cargas de comprensión y de tensión. ¿Por qué el triángulo resiste más como estructura estable? El triángulo es el único polígono que no se deforma fácilmente cuando una fuerza actúa sobre él, ya que es la figura geométrica más estable de todas. Esto quiere decir que cuando a otro polígono se le impone una fuerza, se deforma hasta conseguir la forma estructural de un triángulo. La deformación de una figura afecta la suma de sus ángulos interiores. Cuando se aplica una fuerza en una zona de la estructura, se genera una deformación y sus ángulos interiores se modifican, ya que si un ángulo disminuye, el otro aumenta. Por ende, se afecta la suma de los ángulos interiores cambiando la figura inicial. Éxito. Con el fin de mejorar el diseño para el segundo puente, se cambiaron los polígonos que conformaban la estructura. Se disminuyó la altura del puente, se disminuyó el largo del puente y se realizó un nuevo diseño de la estructura. Para volver nuestro puente más resistente, se cambiaron los trapecios del anterior por cuadrados. Se cambiaron los hexágonos por octágonos en la superficie y las estructuras más resistentes, que son los triángulos, se mantuvieron a los costados del puente. Evidencian los cambios que se hicieron. El puente tiene un menor tamaño que el anterior y diferentes polígonos. En el cuadrado se usaron ángulos de 90 grados. En los triángulos se usaron ángulos de 50, 90 y 40 grados. Y en el octágono se usaron ángulos de 135 grados. Nuestra predicción fue que al poner 5 libros, la deflexión de cada ángulo iba a ser máximo de 13 grados. Sí. Bien. Sisa. Estamos buenos, sí. Sisa. Eso tiene que ser una foto. Bien. O sea, si ayer nos vamos a... El puente logra soportar 7 libros antes de comenzar su deformación angular.
Además, en la imagen se evidencia cómo el puente soporta 12 libros de aproximadamente 15 kilos en total como carga máxima. En nuestra recopilación de resultados tenemos en cuenta la suma de los ángulos interiores de las diferentes figuras que utilizamos, la medida del primer ángulo y el segundo ángulo que vamos a analizar y el resultado, sus deflexiones. Entonces, en el primer ángulo, en el triángulo hubo deflexión de 20 grados, mientras que en el cuadrado y el octágono no hubo deflexión. En el segundo ángulo hubo deflexión de 5 grados en el triángulo y de 6 grados en el cuadrado. En el octágono no hubo deflexión. Permite identificar la deflexión total que sufrieron los ángulos al someter la estructura a una carga máxima. Adicional, resaltamos que la deformidad va acorde a la resistencia, ya que en este caso el que más deformó el triángulo fue el que más peso soportó. Carga y peso propio son directamente proporcionales, ya que éstas se suman formando así un peso total que la estructura debe soportar. Anexo. La resistencia de la estructura da un límite para la suma total de esta relación, en donde sobrepasar este límite causaría daños a tal punto del colapso total. Análisis de resultados. Para el segundo prototipo se utilizaron 70 palitos, 30 menos que el primero. El segundo prototipo soporta aproximadamente un máximo de 15 kilogramos, mientras que el primero soportaba un máximo de 5 kilogramos. Conclusión. Se logró disminuir en 1/3 el peso del puente y aumentar 3 veces su capacidad de carga gracias a los cambios estructurales realizados. Implementan nuevos diseños en el desarrollo de un proyecto se hacen con la intención de mejorar el diseño del primer prototipo. Algunas de las razones por las cuales se implementan mejoras son no haber cumplido con el objetivo inicial, sobrecostos en el proyecto, problemas en el primer diseño, entre otros. La figura más resistente es el triángulo. En el primer puente, las partes con menos resistencia fueron aquellas que se soportaban en un trapecio, ya que no tienen un vértice que redistribuya la fuerza. En cambio, en el segundo puente, al usar triángulos, se cumple que, al aplicar una fuerza sobre la columna superior, esta pasa a los costados en donde se destaca la función de los triángulos. Con los lados adyacentes al vértice superior, distribuyen las fuerzas en sentidos opuestos horizontalmente y a su vez inducen la fuerza hacia la base, por ende generan una normal de la base.